supuestos, aunque estén escondidos, no existe la probabilidad PDA en el vacío, en esta teoría bayesiana. Siempre existe PDA dado algo. A veces me va a costar reconocer cuáles son los supuestos que yo estoy usando, pero siempre hay supuestos. Incluso para esta proposición B, yo estoy suponiendo el significado de los signos paréntesis, igual y los dígitos. Existe un contexto en el cual me permite evaluar esta cadena de símbolos. De otra manera son símbolos. Y en los otros, claro, en la proposición A, yo sé algo de cuándo es invierno o verano, en esta yo sé dónde son las zonas y cuáles son las frecuencias con que ocurren las distintas magnitudes de terremotos. Siempre hay algo detrás. Entonces, para la visión bayesiana no existe la probabilidad en el vacío. Probabilidad de A en absoluto, términos absolutos. ¿Ya? La probabilidad bayesiana opera con la misma regla de la probabilidad usual, solo que estas son proposiciones lógicas, A y B, y no son conjuntos o subconjuntos. Entonces esta es la negación lógica y no el complemento del conjunto, y este I es la conjunción lógica y no es la intersección. La gracia de esta teoría es que conceptualmente no estamos limitados a hablar de cosas como azar o eventos repetitivos. Podemos hacernos preguntas de cosas, por supuesto, que tienen que ver con azar, pero también de cosas que nunca se van a repetir o que ocurren una única vez en la historia del universo. Por ejemplo, la probabilidad de que la teoría del Big Bang sea correcta, o la probabilidad de que la ciudad de Troya haya existido realmente. Puedo hacerme esa pregunta aunque este es el único universo donde existió o no existió. No tengo que invocar un multiverso y contar cuántas veces ocurrió o no. Puedo preguntarme cosas que nunca se van a repetir. O hago un experimento y el experimento es destructivo, la muestra se destruye. No voy a poder repetir ese experimento con esa muestra. Puedo analizar eso con probabilidad bayesiana, aunque no existan múltiples repeticiones. Por ejemplo, se puede entonces, y se ha utilizado en cosas como azar, en reconstrucción de información de un crimen, para analizar la evidencia que se tiene para condenar a una persona, por ejemplo, y para hacer predicciones, por ejemplo, predicciones del precio de las acciones en la bolsa. Se trabaja mucho en eso. Un ejemplo breve de lo que me refiero con qué cosas se pueden analizar con probabilidad bayesiana es, por ejemplo, el típico problema de ajuste lineal que uno aprende en física experimental 1, en el primer curso de física experimental. Tengo datos que deben seguir un modelo que es lineal y tengo mediciones, y esas mediciones tienen un error épsilon. ¿Ya? Y en este caso, para complicar más el problema, tengo 5 puntos, nada más. Entonces, yo aquí puedo preguntarme cuál es la recta más probable que es compatible con estos 5 puntos. ¿Ya? Si uno hace el análisis bayesiano, la recta más probable compatible con estos 5 puntos, con esta realización, es la recta en negro, que está acá. Sin embargo, la recta que está en rojo es la que yo utilicé para generar los puntos, era la respuesta correcta. Entonces, solo 5 puntos me dan una recta aproximada, y si yo repito esto con nuevos 5 puntos, las rectas en negro me van a dar el torno a la roja, pero no necesariamente van a coincidir. Y si yo las superpongo, tal vez se van a ir cancelando y va a quedar solamente la roja, o se va a ir reforzando. Si yo, en vez de hacer 5 puntos, hago 500 puntos o más, o 100 o 1000 puntos, entonces la predicción de cuál es la mejor recta va a converger siempre a la roja, a la que era la verdadera. Y yo puedo llevar cuantitativamente ese análisis. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Lo hago con el teorema de Bayes. Teorema de Bayes, o teorema de Bayes, prefiero pronunciarlo, españolizarlo, nos dice cómo actualizar la probabilidad de una hipótesis cuando yo tengo evidencia. ¿Cuánto yo creía en una hipótesis? Es esta probabilidad. Si yo agrego una evidencia, ¿cuánto yo debiera creer ahora en esta hipótesis, dado que incorporé la evidencia? Y el factor que conecta una con otra es un factor que es mayor que 1 o menor que 1, dependiendo si ese factor es mayor que 1, la evidencia está a favor de la hipótesis. Incluirla hace la hipótesis más probable. Y al contrario, si es menor que 1, la evidencia está en contra, desfavorece la hipótesis. Y esto se sigue de la regla del producto de la probabilidad, directa consecuencia de ello. Pero básicamente lo que nos dice es cómo aprender lo que yo creía inicialmente en un estado de conocimiento, cómo debe modificarse cuando hay información nueva. ¿Ya? Y en el caso de la recta,
Las hipótesis que maneja el teorema de Bayes son las posibles rectas, todos los posibles valores de la pendiente y el intercepto. Si no estuvieran los puntos, todas las rectas del plano R2 son posibles, y a lo mejor podría decir, voy a considerar que todas son equiprobables. Y una vez que pongo los puntos, entonces ahora no son todas equiprobables, sino que algunas explican mejor los puntos que otras. Y la evidencia entonces son los datos, en este caso son 5 pares de puntos, que son los puntos observados. Y uno puede calcular eso bajo la suposición de que la probabilidad previa o prior de la recta sea uniforme para todas las rectas en R2 antes de observar la evidencia, y si el error de medición es distribuido normalmente, es gaussiano, entonces la probabilidad de las rectas, luego de incorporar los datos, es esta exponencial. Es una gaussiana bivariante, gaussiana en 2 dimensiones. Estaba por esa forma. Bien. Si uno la grafica, este es el eje de la cantidad A, que es la pendiente, y este es el intercepto. Entonces, todas las rectas en esta elipse son mucho más probables. Las otras ya prácticamente están descartadas. Y el máximo absoluto, la recta más probable de todas, es la que está en el máximo aquí en el centro de la elipse. Y esa recta más probable está dada por estas fórmulas, que son justamente las fórmulas del método mínimo cuadrado. Coincide la respuesta. De hecho, uno podría justificar el método mínimo cuadrado como una aplicación de este resultado tomando el máximo de esta distribución en 2 dimensiones. Más detalles, lo voy a saltar rápido, pero si uno se calcula las distribuciones marginales, para la probabilidad de A por sí sola y de B por sí sola son gaussianas. Y esas gaussianas se van achicando su ancho a medida que yo aumento el número de puntos. Con infinitos puntos se vuelven deltas de Dirac y queda una sola recta. Y esa recta es la recta que tiene las pendientes interceptos que mostré anteriormente. Y la incerteza sobre las rectas va como 1 sobre raíz de n, donde n es el número de puntos, y que se parece a cómo cambian las fluctuaciones en mecánica estadística con el número de partículas. Entonces, es la misma estructura. Ya, eso primero quería mostrarles como de introducción a las ideas de probabilidad bayesiana y de principio de máxima entropía. No sé si me tomé todo el tiempo ya o voy a sacar de ahora. No sé cuánto tiempo habré tomado ya. 5 minutos. Ya, voy a pasar rápidamente, al menos por la primera vez. La otra les voy a dejar para que me crean nomás el resultado. Ya, entonces, la idea de estos nuevos fundamentos es trabajar bajo la idea de estimación. En vez de trabajar con probabilidad bayesiana y con el principio de máxima entropía, reducir a un solo set de postulados, que sean la idea de estimación de cantidades bajo incerteza. Y si uno sabe cómo estimar valores bajo evidencia que está dado como otras estimaciones, entonces voy a poder reemplazar tanto los axiomas que me llevan a la probabilidad bayesiana como los axiomas del principio de máxima entropía. Y en principio, este podría ser el comienzo para una estructura alternativa a la de James, a pesar de que es completamente equivalente, pero conceptualmente sería ligeramente distinto. ¿A qué me refiero con estimación de cantidades? Por ejemplo, en esta imagen, ¿cuántos dulces hay en ese jarrón? Ya alguien intuitivamente podría ya lanzar un número, y a lo mejor no me va a poder explicar cómo llega a ese número, es intuición, ¿no? Pero si uno hace algo más sistemático, podría decir, como físico tal vez podría decir, bueno, hay un volumen ocupado que puedo tratar de estimar, y cada uno de estos dulcecitos tiene un pequeño volumen, entonces si divido el volumen del recipiente en el volumen de cada uno de ellos, me va a dar un número. Y el número más o menos, si es que asumo que todo el volumen está ocupado por él, que no hay espacio entre medio. Entonces la estimación del número de dulces sería la estimación de el volumen de la región ocupada por dulces dividido por el volumen de cada uno de los dulces. Entonces en esta notación las llaves, dado i, con un subíndice i, es la estimación de la cantidad entre llaves, f, en el estado de conocimiento i. ¿Ya? Si uno tiene toda la información para poder evaluar ese número f, entonces la estimación se reduce a evaluarlo simplemente, como una función. ¿Ya? Por ejemplo, si sabemos que la altura de la región que tiene los dulces es 10 centímetros y el volumen de cada uno de ellos es 3 centímetros cuadrados, me va a dar, voy a poder reemplazar, ya que son conocidos D y B,
pero me va a quedar R, que no lo conozco, dentro de la estimación. Y el resultado va a ser estime R cuadrado, y esa estimación divídala por este volumen, por esta área. Y esa va a ser la mejor estimación del número de dulces. El resultado va a ser una función de D y de B. Y esto va a ser una evaluación incompleta de esta expresión. Como si en matemática yo pudiera tomar una función de 3 variables y decir, voy a tomar 2 variables de las 3. ¿Qué valor tiene la función? No está bien definido en matemática, pero puedo dar un valor estimado, porque supongo algo sobre la tercera. Y entonces, si tengo 3 variables, simplemente evalúo. Ahí no hay incerteza, y entonces se reduce a evaluar la función de las 3 variables, meter los números y obtener un número. Y esta es la evaluación completa de una función. Entonces, estimación es como extender la idea de evaluar funciones. Evaluar funciones con menos parámetros que los que tiene la función. ¿Ya? La probabilidad bayesiana era la extensión de la lógica. La estimación sería como la extensión de la idea de evaluar funciones en matemática. Una extensión media tramposa porque me permite evaluar funciones con menos parámetros de los que realmente pide la función. Tengo que suponer algo sobre los parámetros faltantes. No hemos dicho cómo se hace. Estoy haciendo trampa porque estoy invocando que exista esta operación mágica de estimación. No he dicho nada todavía de si existe o no o que debe cumplir. Pero ahora le pido condiciones. Voy a pedir que si existe esta operación sea lineal. Si no, estoy en problemas. Entonces, la estimación de la suma tiene que ser la suma de las estimaciones, y más aún, si esta cantidad alfa es conocida bajo el estado de conocimiento I, es una constante y puede salir fuera. Que es lo que hicimos en el primer caso. ¿Ya? Voy a pedir otra propiedad de clausura, que es si una cantidad X está en el rango entre A y B, su estimación tiene que estar en el mismo rango, no puede salirse del rango. También estoy en problemas si se viola esto. ¿Ya? Si estoy estimando una cantidad negativa, positiva, y la estimación me da negativa, estoy en problema. Entonces le pido ese requerimiento. La otra es más complicada un poquito de entender, y es la idea de marginalización. Tomé el nombre de probabilidad bayesiana, básicamente. Pero la idea es que yo puedo estimar una función de 2 variables por partes. Primero la estimo con el valor de x fijo, y eso me da una función de x. Y luego estimo esta función g mayúscula, y el resultado debe ser igual a estimar la función de las 2 variables de una sola vez. La estimo en 2 etapas o la estimo de una sola vez, y eso debería ser igual, por consistencia, porque no debería importar cómo yo hago el proceso. Entonces yo estoy pidiendo si existe o no una operación que cumpla estas 3 cosas, y la matemática me va a decir si existe o no. Me voy a saltar un poquito, pero básicamente todo este desarrollo lo que me dice es que el requerimiento de linealidad implica que la estimación es la suma ponderada de los valores por un factor. Y entonces uno podría decir que ese factor será una probabilidad, y a lo mejor esta es la expectación de la variable X. Entonces esto huele a que es una probabilidad. ¿Ya? Si uno usa el requerimiento de clausura, esa cantidad está entre 0 y 1. Otra evidencia más de que puede ser una probabilidad. Y la suma de todas ellas es 1. Entonces tengo un conjunto de números entre 0 y 1 que suman 1. Y la estimación es la suma de esos números por los valores de la variable. Entonces, parece casi cierto ya que eso es la probabilidad. Pero me falta demostrar algo más. Es que estas cantidades cumplan la regla de la suma y el producto. Si es así, entonces esa cantidad es indistinguible de una probabilidad. Y sería probabilidad completamente en el sentido bayesiano, en el sentido de que depende de la información que yo manejo. La regla de la suma se puede demostrar, y la del producto es un poco más complicada. Tengo tiempo para extenderme en eso, creo que no. Pero el resultado es que finalmente, después de un par de manipulaciones, uno llega a mostrar la regla de la suma y el producto para esa cantidad. Entonces, sí podemos identificar la probabilidad de A dado I, de la proporción A dado I, como la estimación de esta función Q, que es la llamada función indicador, que es 0 cuando la proposición es falsa y es 1 cuando es verdadera. Entonces, en esta visión, la estimación es el concepto fundamental y la probabilidad es un concepto secundario. La probabilidad es la estimación de un valor de verdad. Así como puedo estimar el número de dulces en un jarrón, puedo estimar un número entre 0 y 1, y ese número es lo que llamo probabilidad porque se comporta para todos los efectos como una probabilidad. Sigue la misma regla. Entonces, esta otra parte no la
expliqué, pero es interesante, a lo mejor la podemos conversar mañana o en algún momento. Pero lo primero es que con estos resultados preliminares uno podría proponer reemplazar los postulados de Cox, que no los mencioné, pero son los cuales se derivan la regla de la suma y el producto, reemplazarlos por estos tres requerimientos de la estimación. Y de ahí tengo automáticamente la estructura de la teoría bayesiana, porque tengo la regla de la suma y el producto, y de ahí se sigue todo lo estándar. Y por otro lado, uno puede, poniendo otros requerimientos de consistencia, puede demostrar la forma exponencial de la solución de máxima entropía, esta forma, de que restringir expectación o estimación de algo es equivalente a agregar el factor e a la menos lambda por ese algo. Lo cual significa que puedo llegar a la solución de máxima entropía sin maximizar entropía, porque el teorema de Bayes cumple la misma función. También actualiza de una distribución previa a una distribución posterior. Entonces, esto es muy interesante, no me atrevió a proponerlo todavía en ningún lado, porque es cierto que los referees hay que escoger con pinzas la revista y los referees, y va a ser una batalla gigante a lo mejor tratar de meter estas ideas. Pero en principio no podría olvidarse de la idea de máxima entropía y trabajar todo con teorema de Bayes. Entonces, cuando uno dice expectación de H es igual a la energía media y sale el ensamble canónico, uno podría decir, eso no es porque maximizo entropía sujeto a restricciones, sino que es porque esa es la única respuesta consistente con el teorema de Bayes bajo esta información. Y el propio teorema de Bayes viene de la regla de la suma del producto, que viene de la idea de estimación de cantidades. Entonces, esta es como una propuesta para fundamentar ambas cosas, y por lo tanto fundamentar la mecánica estadística, así que James tiene razón, en una sola idea conceptual, atacable, que es la de estimación. Si yo quiero criticar esa teoría, ataco la idea de estimación. Si quiero atacar la teoría de James, tengo dos puntos. Tengo que atacar la idea de probabilidad bayesiana o la idea de entropía. Y aquí reduzco dos debilidades en una. Eso es básicamente lo que quería comentar. Ok. Preguntas. Ya que Luis Felipe iba a hacer primero preguntas. En realidad es muy interesante. Muy interesante. Yo, en términos generales, me declaro que no me gusta la teoría de información. En general. ¿Ya? Por la forma de construir las teorías, de que a veces no tienes tanta libertad. Las distribuciones, tú vas a tener distribuciones que siempre van a ser de la familia exponencial, eso significa que es un determinado grupo de distribuciones. No son cualquier distribución, es solamente esa. Sí. Mañana yo voy a discutir otras cosas que en principio podrían ser, cualquier distribución es posible, no es solamente exponencial, es cualquiera puede ser. Entonces, en ese sentido es como restrictiva. Ahora, es muy interesante, muy interesante, y en esto quiero resaltar la importancia de lo que estás haciendo. El hecho de que la propiedad de Bayes es una propiedad fundamental de la teoría de probabilidad y que eso de por sí solo se puede vincular directamente de alguna manera con la teoría de información, lo encuentro espectacular. Muy interesante. O sea, si logras lograr la conexión de que hay unos principios más básicos desde el punto de vista de las teorías de probabilidades que se puede fundamentar, porque en principio, por ejemplo, para mí la noción de información es ambigua. Y es ambigua en la práctica. Salís para escoger. Puedes escoger. O sea, es ambigua. ¿Por qué? Porque no hay un criterio claro. Porque tú puedes simplemente plantear otros postulados y tener otras postulados. O sea, no hay límites para ese tipo de conceptos porque no hay límites. Sin embargo, encuentro fenomenal el hecho de que existan bases en la teoría de probabilidades que te permitan justificar que esa es una forma más fundamental que todas las demás. No puedo comentar porque no lo recuerdo los detalles completamente, pero me parece excelente. No, pero lo podemos ver en algún momento. Excelente, gracias. Bueno, mañana voy a hablar sobre estadística y ahí hay un mecanismo que está dentro de las reglas del juego de probabilidad, de teorema de Bayes y de probabilidad bayesiana para escapar de la distribución exponencial, que da las distribuciones estas Q exponenciales de Salles y otras. Sí, a mí me ocurre, pero cuando uno aprende máxima entropía, lo que
Yo creo que lo más importante de la teoría en sí es que se estructura muy bien cuáles son los elementos que juegan en un modelo. Sí. Entonces uno puede identificar bien qué es la probabilidad, qué es la entropía, sí, cuáles son las restricciones, qué son las propiedades macroscópicas, los multiplicadores de Lagrange. Sí. Y de alguna forma eso creo que es la riqueza que tiene el entender desde ese punto de vista actualmente. Sí. Ahora tú das una propuesta que va más allá de la idea de pensar en una entropía y una probabilidad en la cual yo estoy probando una distancia. Exactamente. No hay una maximización en esta propuesta. Exacto. Claro. Pero de alguna forma lo que pierdo al ver eso, que creo que puede tener que ver con el ejemplo, es justamente eso, los elementos que componen el modelo, que como físicos son los que nos ayudan a generar nuestra intuición respecto a lo que está ocurriendo. Exacto. ¿Cómo se dice? La riqueza semántica, de qué significan esas cantidades. Sí. Claro, aquí va a haber un nuevo procedimiento que va a haber que preguntarse qué significa, porque te lleva a la misma respuesta, y es muy sugerente que te lleve a la misma respuesta, porque aparece un parámetro que juega el papel del multiplicador de Lagrange, pero que no viene de maximizar nada. Entonces eso trae más preguntas de nuevo, porque ¿qué significa el origen de ese parámetro? Es la manera de fijar la restricción, solo que la estás fijando en acuerdo con el teorema de Bayes y no fijándola maximizando. Pero es el parámetro que te hace que coincida la restricción. Así que hay trabajo de nuevo para entender, si no continúa por esta línea, va a haber todo un trabajo de entender qué significan estos nuevos conceptos. Disculpa, no ha hecho ninguna comparación de un trabajo ya hecho con maximización de la entropía ahora con esta nueva metodología.